Queríamos pasar un buen rato juntos mi novia, y yo, ya sabes, ella es enfermera y tiene que trabajar en el turno de noche. El hospital donde trabaja exige unos 5 años de experiencia antes de que siquiera puedas pensar en trabajar en el turno de día. Esto no sería un problema tan grande, pero yo trabajo como mercadólogo. Tengo un típico trabajo de oficina de 9 a 5. Y es realmente difícil encontrar tiempo el uno para el otro. Nuestros horarios de sueño son caóticos, por decirlo menos. Así que cuando llegó el día de San Valentín, y coincidía en un día y una noche en que ambos estábamos trabajando, nos frustramos mucho. Es realmente difícil explicar cómo sientes que te están robando el tiempo, como si no fuera a haber un momento en el que puedas sentarte y disfrutar verdaderamente de tu relación por lo que es. Pero decidimos que no íbamos a dejar que nuestros ajetreados horarios se impusieran. Decidimos que iríamos a una ciudad para pasar un fin de semana fuera. El día de San Valentín cayó en un jueves, pero pensamos que hacer un pequeño viaje ese fin de semana sería lo mejor, tal vez incluso mejor. Ella había insistido mucho en visitar Oak Ridge, en Tennessee. Su abuelo trabajó allí hace tiempo, y siempre le ha interesado. Siempre me cuenta estos datos sobre lo espeluznante que es, y que algún día tiene que ir. Está a unas 8 horas en coche de donde vivimos, así que hicimos un trato sobre el manejo. Yo iba a conducir todo el camino hasta allí, y ella iba a conducir mientras estuviéramos en la ciudad. Definitivamente se llevó la mejor parte del trato, pero eso es lo que haces cuando te importa tu novia. Pero algo extraño sucedió, algo que ha empañado mi memoria desde entonces. Cuando pienso en ese fin de semana, no estoy recordando que nos acurrucamos en el sofá o ninguno de los lugares divertidos que visitamos allí. Llegamos el viernes por la noche. Ella durmió en el coche casi todo el tiempo, pero aún así se sentía muy cansada. Me dijo que podría dormir esa noche cuando llegáramos y estar despierta y normal al día siguiente. Así que eso fue lo que hicimos y fue un día realmente genial. Fuimos al museo y aprendimos sobre el proyecto Manhattan. Incluso visitamos la planta donde trabajaba su abuelo, o al menos eso creemos. Él ya está bastante seguro de que ha fallecido, pero el guía turístico dijo que ese era el lugar donde se hacía la mayor parte del trabajo, cuando se fabricaron las bombas. Y bueno, él trabajó en ellas, supongo. Fue una locura. De todos modos, el día fue genial, pero no duró mucho. Para cuando oscureció ya no teníamos ideas de cosas por hacer y, francamente, estábamos sin energía. Decidimos ir a nuestro restaurante de comida rápida favorito, Wendy's. No nos juzgues. Y ella estaba conduciendo mientras íbamos allí. Era solo un trayecto de 10 a 15 minutos. Ella tenía puesta su música, y yo solo estaba mirando por la ventana. En un momento, un Mustang azul estaba al lado de nuestro coche. Estábamos detenidos en un semáforo en rojo y miré por la ventana hacia su coche. Vi a un hombre muy anciano. Parecía infeliz, incluso miserable. Su piel se veía antinaturalmente pálida. No estoy seguro de cuándo comenzó, pero me estaba mirando fijamente. No fue hasta que miré dentro de su coche que me di cuenta. No voy a mentir, me asustó un poco. Hicimos contacto visual durante unos 5 segundos, y luego, en el más breve de los momentos, sonrió. Pero fue tan rápido que debió de haber sido una fracción de segundo en la que su boca se curvó en una sonrisa, y luego volvió a una mueca. Fue lo más extraño que he visto. Miré a mi novia, pero ella no se había dado cuenta de nada. Estaba disfrutando de Bohemian Rhapsody. El semáforo cambió a verde y seguimos adelante. No aparté los ojos de ese coche durante el resto del trayecto, al menos hasta que doblaron. Eso no es lo más loco, verás, se pone aún más raro. Estábamos planeando irnos el lunes por la mañana y el domingo por la noche salimos a cenar, pero esta vez a un restaurante de verdad. No teníamos ganas de comida rápida otra vez. Buscamos en Google y encontramos un restaurante local que tenía críticas bastante decentes. Tenían mi comida favorita, pollo frito. Así que allá fuimos. Había olvidado por completo a ese extraño hombre que vi en ese coche, pero a mitad de mi comida lo noté de nuevo. Esta vez estaba en el restaurante. Estaba mirándome, lo sé, y cuando lo noté hizo exactamente el mismo movimiento facial que recordaba. Pasó de una mueca miserable a una sonrisa en una fracción de segundo, solo para que su rostro volviera a una mueca al instante siguiente. No estoy seguro de si mi reacción fue justificada. No me había hecho nada malo, y yo estaba disfrutando de una buena comida con mi novia, por lo que fue aún más extraño que mi instinto de lucha o huida se activara y me levantara para confrontarlo.
Estaba sentado en una mesa solo. Le pregunté por qué nos estaba mirando de esa manera. Para mi absoluta sorpresa, no dijo una sola palabra. Solo se quedó sentado allí frunciendo el ceño. Le pregunté cuál era su problema antes de que mi novia me dijera que era hora de irnos a casa. Sabe que puedo alterarme un poco y quería evitar una confrontación. No es ilegal mirar a la gente, dijo ella. Aún así había algo en ese hombre que me hizo sentir tan extraño, tan observado. Bueno, llegó el lunes por la mañana. Llevábamos más o menos una hora de camino de vuelta a casa, y ella estaba dormida otra vez. Y sí, lo adivinaste. Completamente lo adivinaste. Vi de nuevo a ese anciano espeluznante, pero esta vez fue mucho peor. Para empezar, estaba conduciendo un coche completamente diferente. No sé cómo será la vida de este tipo, pero solo puedo imaginar qué tienes que hacer para poder permitirte un Mustang y aún tener suficiente dinero para tener un segundo coche. Y para empeorar las cosas, él había estado en el carril izquierdo, como si fuera a adelantarme, pero no lo hizo. Simplemente se mantuvo a mi lado durante aproximadamente 1,5 kilómetros. Me di cuenta de que había un coche al lado mío, y no fue hasta que miré para lanzar un gesto grosero que lo reconocí. Era el anciano espeluznante, pero ya no fruncía el ceño. Esa sonrisa que solo había podido esbozar por una fracción de segundo ahora estaba permanentemente grabada en su rostro envejecido. Fue la cosa más aterradora que he visto en mi vida. De repente giró su cabeza hacia adelante y, agresivamente, viró su coche en mi dirección. Instintivamente frené y me desvié hacia un lado de la carretera. Mi novia se despertó de golpe, conmocionada, y todo lo que pudimos ver fue su coche alejándose rápidamente en la distancia, a través de una nube de polvo. Mi corazón latía como loco, y para cuando pude procesar los gritos de mi novia preguntando qué estaba pasando, comencé a sentirme ahogado. Discutimos si deberíamos perder el tiempo llamando a la policía, pero estaba tan asustado que la mejor decisión parecía ser salir de ese maldito pueblo lo más rápido posible. El resto del viaje a casa transcurrió sin incidentes, y no lo he vuelto a ver desde entonces. No hace falta decir que fue el día de San Valentín menos romántico y más insano de todos. No voy a mentirte, soy un tipo bastante extraño. Siempre he sido un solitario y siempre he odiado a la gente desde que tengo memoria. Por eso es irónico que la experiencia más aterradora de mi vida esté asociada con el día de San Valentín. Estaba trabajando después de graduarme de la secundaria. No quería ir a la universidad porque era realmente pobre y ni siquiera sabía qué querría hacer si fuera. Mi plan era pasar desapercibido por un tiempo y aclarar las cosas, tal vez ahorrar un poco de dinero. La gasolinera donde trabajaba era el tipo de lugar que asqueaba a los camioneros que pasaban. Recuerdo una vez que un camionero se detuvo y me vio mirando mi teléfono mientras esperaba que se decidiera a pagar por su carne seca. Me lanzó una mirada de desaprobación y dijo que debería asumir la responsabilidad de lo mal que se veía el lugar. No tenía la energía para explicarle que no era el dueño, así que simplemente lo atendí y le pregunté si eso era todo lo que iba a comprar. Pagó y se fue sin decir una palabra más. Así que sí, era uno de esos lugares. De todas formas, era el día de San Valentín de hace un par de años. Había ofrecido trabajar el turno de noche porque ganaba un par de dólares más por hora, lo cual siempre estaba bien. Además, normalmente es bastante tranquilo y no hay mucho que hacer. Normalmente me entretenía mirando memes en Reddit, pero recuerdo que esa noche en particular el ambiente era diferente. No sé qué era, pero sentía una ominosa sensación de inquietud en el corazón esa noche. Y normalmente no soy del tipo que cree en cosas paranormales. Debí haber sentido eso alrededor de las 12 de la madrugada. Traté de quitarme esa sensación de encima lo mejor que pude, pero me sentía extrañamente nervioso. Lo más extraño fue que había trabajado muchos turnos de noche antes, y nunca había tenido un sentimiento como ese. Estaba tan ocupado tratando de calmarme y luchando contra mi propio miedo, que ni siquiera lo noté. Un hombre había entrado en la gasolinera. Debían ser como la 1:15 de la madrugada, más o menos. Recuerdo su rostro tan vívidamente, tan envejecido. Sus ojos eran extremadamente inquietantes. Si los mirabas el tiempo suficiente, inevitablemente te encontrarías preguntándote sobre el estado mental de ese tipo. Basta con decir que era un hombre inquietante. Parecía tener prisa. Recuerdo notarlo rápidamente que se movía por los pasillos,
y cómo instintivamente sabía exactamente lo que necesitaba. No tuvo que detenerse ni pensar ni una sola vez, algo que la mayoría de la gente hace. Se acercó al mostrador buscando comprar una pequeña pala de jardinería, cinta adhesiva y una cuerda. Recuerdo mirar los artículos e inmediatamente preguntarme si ese tipo era algún tipo de asesino en serie o algo así. Fue en ese momento cuando dejé de pensar en mí mismo. Me sobresalté cuando le pregunté si quería algo más. No dijo ni una palabra, solo señaló directamente los cigarrillos detrás de mí. Puse un paquete de Marlboro Lights en el mostrador y miré de nuevo al hombre. Estaba levantando la mano con 2 dedos. Me tomó un segundo darme cuenta de que quería otro paquete de cigarrillos. Pasé todo por la caja. Podía escuchar su respiración acelerándose. Era como si estuviera molesto porque yo no me apresuraba. Traté de aliviar la tensión haciendo una broma. ¿Tienes una cita de jardinería esta noche, o qué? Su expresión facial no cambió en absoluto. Me miró directamente a los ojos y simplemente asintió con la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Le dije que su total sería $34. Lanzó 2 billetes de 20 sobre la mesa. Agarró sus cosas sin una bolsa y salió corriendo de la gasolinera. Salí afuera para verlo irse. Sé que no se supone que haga eso, pero no pude evitarlo. Tenía tanta curiosidad en ese punto. ¿Para qué estaba comprando esas cosas? ¿De verdad acababa de conocer a un asesino en serie? Todos esos pensamientos vagabundos salieron de mi cabeza de inmediato cuando lo vi frenar de golpe. Dio la vuelta con su camioneta y comenzó a acelerar de regreso hacia la gasolinera. Mi cuerpo entró en modo de pánico total. Corrí de regreso adentro, cerré las puertas con llave, puse el cartel de cerrado, y de hecho llamé a la policía. Él se estacionó afuera de la gasolinera y puso su camioneta en parqueo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Grité la dirección al despachador y luego dejé el teléfono sobre el mostrador. Mentalmente hice las paces con el hecho de que tal vez realmente iba a morir, y solo esperaba que al menos alguien pudiera escucharme morir. Lo escuché comenzar a golpear la puerta, tratando de entrar, y el único arma que tenía a mano era una de esas palas de los pasillos de herramientas. Corrí a través de la gasolinera y agarré una, preparándome. Le grité que la policía venía y que no tenía ninguna oportunidad. No creía las palabras que salían de mi boca. Las puertas eran de algún tipo de fibra. Un material plástico, creo que incluso eran a prueba de balas, así que sabía que estaba a salvo al menos por un rato. Fue entonces cuando dejó de golpear la puerta. Pensé que iba a estrellar su camioneta contra la gasolinera para entrar, pero afortunadamente esa idea nunca se le ocurrió. Sin embargo, rompió una de las ventanas y lanzó un fósforo encendido dentro. Después de eso, se fue manejando hacia la noche. Apagué el fuego rápidamente y la policía llegó unos 20 minutos después de que todo sucedió. Uno de los policías intentó hacer una broma sobre el intento de ese tipo de incendiar el lugar, pero estaba tan aturdido que no lo escuché. Solo recuerdo que el tipo se rió con pena de su propia broma antes de regresar a su patrulla. Les expliqué toda la situación de principio a fin. Todavía no tengo ni idea de por qué de repente decidió que quería hacerme daño. Tal vez quería eliminar a un testigo potencial. Tal vez era solo un psicópata al azar. Tal vez fue porque me vio mirarlo mientras se iba y eso lo desencadenó. Y aunque esta experiencia fue tan dramática, todavía me pongo muy ansioso al pensar en los artículos que compró. A veces me pregunto si compró esas cosas para torturar a alguien que había secuestrado, porque definitivamente era capaz de hacerlo. Incluso si alguna vez llego a tener una novia en algún momento en el futuro, el día de San Valentín nunca será el mismo. Probablemente esta es la experiencia más extraña que me ha ocurrido. Una que me ha causado mucho trauma y que ha hecho que me sea realmente difícil volver a salir con alguien como una persona normal. Déjame darte un poco de contexto. Soy una mujer de 23 años. Vivo en un pequeño pueblo en una zona rural de Mississippi. Conozco a todo el mundo en el pueblo, y todos me conocen a mí. Nunca encajé del todo con la escena de un pueblo pequeño. No es que estuviera en contra o algo por el estilo, pero simplemente no había nadie con quien realmente conectara. Tenía muchos amigos, pero aún así siempre me sentí completamente sola, desde que tengo memoria. Hace un par de años comencé a salir con un chico que conocí en Tinder. Era de un par de pueblos más allá y no era el chico más guapo del mundo, pero no dejo que algo así me detenga. Solo quería saber si era agradable y compatible conmigo.
así que salimos en un par de citas. No fueron horribles. Era un perfecto caballero, y cada vez nunca me presionó para hacer algo con lo que no me sintiera cómoda, lo cual realmente aprecié. Así que después de unas 3 semanas de citas casuales aquí y allá, tomamos la decisión de que realmente teníamos algo entre manos. Ambos borramos nuestras cuentas de Tinder juntos y comenzamos a pasar más tiempo el uno con el otro. Honestamente, pensé que teníamos una verdadera oportunidad de tener una relación duradera, pero con el tiempo noté que él era raro. Y no del tipo veo documentales de teorías de conspiración en Netflix, sino que vi señales reales de varios trastornos mentales. Algunas de ellas incluían un trastorno de personalidad narcisista, trastorno bipolar con episodios extremos de ansiedad y depresión, y eventualmente se volvía loco por algunas de las cosas que lo estresaban. Una de las veces que tuvo uno de esos episodios fue cuando su tío iba a visitar. Sus padres le pidieron que durmiera en el sofá para que su tío pudiera dormir en su cama, y él tuvo un verdadero colapso mental. Recuerdo que él y yo estábamos mandándonos mensajes, y él me preguntaba si era buena idea atacarlo físicamente o iniciar una pelea. Después de unos cuantos incidentes como ese, supe que tenía que terminar esta relación rápidamente. Por mucho que quiera ayudar a las personas, realmente no quiero sacrificar mi propio bienestar por el bien de ayudar a alguien más. Probablemente fue a las 3 o 4 semanas de relación cuando tomé la decisión. Le pregunté si quería ir a tomar un café, y él aceptó. Terminamos, y él lo tomó bastante bien, lo que me sorprendió. No esperaba que tuviera algún tipo de colapso, y aunque parecía triste, no actuó de manera inapropiada hacia mí en absoluto. Puso una expresión de profunda tristeza en su rostro y luego se alejó. Me sentí mal por haberlo hecho, pero esa era la decisión que tomé. Ahora llegamos a la parte extraña. En las semanas que estuvimos saliendo, él nunca había estado en mi casa y no tenía idea de dónde vivía. Eso va a ser importante recordarlo más adelante. Probablemente rompimos en abril o algo así. Parece estar dentro de ese marco de tiempo al menos. Así que puedes entender el terror que se apoderó de mí cuando vi su coche estacionado en mi entrada casi un año después, en el día de San Valentín. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo había visto, que ni siquiera reconocí su coche al principio. Puedes apostar lo que quieras a que tenía mi pistola conmigo, lista para defenderme, especialmente porque mis padres no estaban en casa. Recuerda, vivo en la zona rural de Mississippi. La gente no simplemente aparece en tu casa sin avisar, y menos alguien que vive a 2 pueblos de distancia. No funciona así. Él salió de su coche sosteniendo flores. No podía creerlo. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, pensé. Me acerqué a él asegurándome de mantener mi pistola fuera de la vista. No quería alarmarlo, pero estaba lista para usarla si tenía malas intenciones. Su cara se veía extraña. Parecía como si no hubiera dormido en días. También parecía estar realmente luchando y sintiéndose incómodo. Le pregunté qué estaba haciendo aquí, después de que ambos nos quedamos mirándonos durante un minuto y luego lo dijo. ¿Serías mi San Valentín? En el momento en que empezó a hablar, supe que estaba intoxicado, y honestamente, eso me asustó. He escuchado demasiadas historias de terror que comienzan exactamente de esta manera. Saqué mi arma y la apunté hacia él. Grité, «¡No! Aléjate de mi casa y no vuelvas nunca». Él realmente parecía sorprendido al ver el arma. Luego se fue hacia su coche y se marchó. Pero mientras huía, noté que dejó caer algo metálico en su prisa. Debió de haberse salido de su bolsillo. Después de que se fue, esperé unos minutos solo para asegurarme de que realmente se había ido, y luego caminé hacia el objeto que había dejado en el suelo. Al principio no pude distinguir lo que era debido a la oscuridad. Lo recogí, y lo puse bajo la luz de mi teléfono, y me horrorizó lo que vi. Era un par de esposas metálicas. Solo imagina cuánto debió haber pensado en mí, que esperó todo ese tiempo acumulando el valor para aparecer en mi casa de la nada con un par de malditas esposas, listo para hacer Dios sabe qué conmigo. Fue, honestamente, bastante aterrador. Llamé a la policía y lo denuncié. No pudieron hacer mucho, ya que técnicamente no cometió un crimen, así que me aseguré de decirle a mi familia y amigos que estuvieran atentos por si veían su coche cerca. Solo imagina lo diferente que sería mi vida si no hubiera estado armada esa noche. Estaba completamente sola, y mis padres no iban a estar en casa por horas. Había una sólida posibilidad de que me hubiera secuestrado,
y me convirtiera en alguien que ves en un documental de crímenes reales. Esto ha sido un gran recordatorio para mí, y que sea una lección para cualquiera que esté leyendo esto en este momento. Si estás indefensa y sola en medio de la nada, asegúrate de tener alguna manera de protegerte, porque estoy segura de que no soy la única chica en el mundo a la que intentará hacerle esto de nuevo. Hace un par de años, mi esposo y yo decidimos que estábamos hartos de las presiones del día de San Valentín. Las tarjetas, las flores, las reservas de último minuto, y así sucesivamente. En su lugar, decidimos que haríamos toda una semana de ello. Pensamos que si podíamos repartir el romance en un periodo de 7 días, no sería tan agotador, y ambos no sentiríamos ese estrés que siente cada pareja en las semanas previas. Así que, viviendo en el Reino Unido, decidimos que no sería tan difícil llegar al lago de Ginebra, encontrar una cabaña que pudiéramos alquilar por la semana, en un lugar remoto, con tal vez un pequeño restaurante a una corta distancia en coche, y relajarnos. Mi esposo pasó parte de su infancia allí, y esto le daba la oportunidad de visitar a algunos de sus viejos amigos y familiares mientras estábamos allí. Sonaba como el viaje perfecto. Pedimos tiempo libre en el trabajo, revisamos algunos sitios web, y terminamos encontrando este encantador semi-resort. Esencialmente era una colección de cabañas o alojamientos hechos para parejas, y todos estaban bastante separados unos de otros, pero estaban conectados por pequeños caminos de grava a un área central, que tenía un restaurante, 2 de hecho, propiedad de un chef bastante famoso, una cabaña que funcionaba como recepción y un spa. Había algunas instalaciones repartidas por el lugar, pero todas con la arquitectura adecuada. Así que aunque era básicamente un resort, nunca lo sentirías como tal. Claro, era un poco caro, pero lo vimos como una oportunidad de combinar unas vacaciones y una cena de San Valentín en un lugar caro. De alguna manera extraña pensamos que estábamos ahorrando dinero. El personal fue increíblemente amable cuando llegamos. Sabían nuestros nombres instantáneamente por nuestra reserva en línea, y se aseguraron de llevarse nuestras maletas casi al instante, mientras nos explicaban el proceso de check-in y nos daban un cóctel de cortesía a cada uno. Nos sentamos frente a una enorme ventana de vidrio que daba al lago. Era increíblemente hermoso y tan tranquilo. Creo que eso es lo que más apreciamos. Un descanso de la vida en la ciudad, en un lugar donde no tendríamos que preocuparnos por el autobús lleno de gente o por conseguir un taxi después de unas cuantas copas de vino. Estábamos terminando nuestros cócteles cuando un hombre se sentó junto a nosotros. Se presentó como Luca y tenía uno de esos acentos europeos curiosos que no puedes ubicar del todo. Su acento inglés era casi perfecto, pero algunas vocales cortadas y consonantes extrañas te hacían saber instantáneamente que en realidad no era inglés. Parecía bastante amable, alto, atlético, vestido con ropa blanca de tenis. Nos preguntó de dónde éramos, y le dijimos que del Reino Unido. Charlamos un poco sobre eso. Recuerdo que me dijo que me parecía mucho a su esposa y que deberíamos conocerla. Lo recordé porque desde entonces estuve buscando a mi doble cada vez que paseábamos por el resort, tratando de ver si veía algún cabello rubio y rizado. Dijimos que estábamos seguros de que nos encontraríamos con ellos, ya sea en el restaurante o tal vez en el spa, y estábamos intrigados por conocer a su esposa. Parecía un poco raro a su manera. El contacto visual era un poco demasiado intenso y hablaba un poco demasiado alto, pero siendo británicos, pensamos que tal vez solo era una diferencia cultural. Desafortunadamente, febrero no es el mejor momento para un viaje a un resort en Suiza. El clima allí puede ser bastante inestable, y durante gran parte de nuestro tiempo allí, básicamente no podíamos hacer nada afuera por la lluvia. Pero éramos una pareja casada. No fue difícil encontrar cosas que hacer alrededor del día de San Valentín que no requirieran estar afuera. La cabaña de Luca debía estar cerca de la nuestra porque lo veíamos bastante a menudo en nuestro camino al desayuno, o pasaba cuando almorzábamos, cosas por el estilo. Decidí bastante rápido que no me caía bien. Decidí que no era una diferencia cultural, que en realidad era bastante grosero, y siempre trataba de desviar la conversación hacia él mismo cada vez que teníamos una charla rápida. Se aseguraba de presumir humildemente sobre lo que fuera que estaba haciendo, y eso empezaba a enojarme. Al final del día,
Estaba tratando de pasar una semana con mi esposo, y lo estaba arruinando. Mi esposo ronca fuerte, y por eso a menudo, en medio de la noche, me levanto y me muevo al sofá. Se ha convertido en una especie de pequeño ritual, y no me molesta hacerlo. Normalmente, vuelvo a dormirme bastante rápido, si no instantáneamente. Los tapones para los oídos solo llegan hasta cierto punto cuando puedes sentir literalmente al tipo vibrando mientras ronca. Créeme. Así que, la segunda noche que estábamos allí, me levanté y me moví al sofá del frente, que daba a un enorme panel de vidrio con vista al lago. Tuve que encender una lámpara para encontrar mi camino, ya que no conocía la distribución del lugar de memoria como en casa. Y vi la ventana. La vista era impresionante, y aún de noche, si te quedabas mirando un rato y dejabas que tus ojos se acostumbraran a la oscuridad, podías distinguir las luces al otro lado del agua y empezar a ver el paisaje. Estaba mirando la vista de esa manera cuando noté algo. Es curioso cómo puedes distinguir formas en la oscuridad, pero me había acostumbrado al movimiento de las ramas de los árboles con la ligera brisa. Y por eso noté algo tan quieto, con la forma de hombros y una cabeza. Estaba un poco más abajo del camino, en el camino que llevaba al resort, y simplemente se quedaba ahí, observando algo. Me volví muy consciente en ese momento de la lámpara que estaba encendida, y del hecho de que, aunque esa figura solo era una sombra para mí, podía verme claramente a mí. Empecé a sentirme realmente asustada. No quería entrar en pánico, pero comencé llamando el nombre de mi esposo muy suavemente, luego un poco más fuerte, hasta que pude escuchar el leve pánico en mi voz. La figura no se movió. Debía estar a unos 30 metros de distancia porque no podía distinguir ninguna característica, solo una forma. Llamé de nuevo y mi esposo salió de su habitación. Me preguntó qué pasaba, y cuando intenté mostrarle lo que había visto, la figura ya no estaba. Supongo que al ver a alguien más entrar en la casa, decidió irse. Le expliqué lo que había visto, y aunque mi esposo fue comprensivo, dijo que, a esa distancia y de noche, podía haber sido cualquier cosa. Tal vez un miembro del personal haciendo una revisión nocturna o un guardia de seguridad. Fuera lo que fuese, a pesar de sus ronquidos, dormí en su habitación el resto de la semana. Al día siguiente, desayunamos como de costumbre. Luca pasó y charló con nosotros por un rato. No dije nada y comencé a convencerme de que había sido Luca quien me había estado observando esa noche. Odiaba la forma en que hablaba de su esposa mientras me miraba, como si, solo porque nos parecíamos, estuviéramos conectadas de alguna manera. Aunque aún sentía algo de ansiedad por lo que había pasado la noche anterior, logré disfrutar la mayor parte del día. Esa noche dormimos en la misma cama, y me aseguré de elegir el lado más cercano a la pared. Luego fue el día de San Valentín. Como nuestro plan era tomarnos toda la semana para disfrutarlo, nos lo tomamos con calma, teniendo un brunch tarde en el restaurante. Justo cuando pensé que tal vez Luca se había ido, pasó por allí. Me pareció extraño que no estuviera con su esposa, pero dijo algo sobre que ella se había adelantado para conseguir una buena cancha para jugar tenis. Dijimos que estábamos considerando un juego por la tarde, y recuerdo que él parecía un poco preocupado. Nos dijo que estaban todas reservadas, y que tal vez tendríamos mejor suerte reservando con un día o dos de anticipación. Nos sentimos un poco decepcionados, pero bueno, eso nos permitió tomar un Bloody Mary después del brunch, así que no nos quejamos. Esa noche nos emborrachamos después de la cena. Realmente borrachos. Creo que nos dejamos llevar un poco con los cócteles 2x1 de San Valentín, porque nos reíamos como niños pequeños. Charlamos con algunas de las otras parejas que conocimos, comimos comida increíble y observamos la lluvia sobre el lago. Afortunadamente Luca no apareció. Volvimos tambaleándonos a nuestra cabaña compartiendo un paraguas que nos prestó el personal, y después de hacer lo que hacen las parejas en San Valentín, mi esposo se quedó dormido. Me quedé en la cama un rato, tomé un par de vasos de agua del lavabo para tratar de evitar la resaca que sabía que venía. Después de cerrar el grifo, pensé que escuché que el desagüe tartamudeaba por un segundo. Escuché un poco más de cerca. No era un tartamudeo, era un ruido como golpes, solo que un poco más frenético en tríos. Dum dum dum. Volví a escuchar. El mismo ruido, más fuerte. Entonces me di cuenta de lo que era. Alguien estaba probando la cerradura de la ventana. Estaban tratando de ver si estaba cerrada.
Mientras trataba de hacer el menor ruido posible al moverme por la habitación para despertar a mi esposo, escuché pasos alrededor de la cabaña, y luego el mismo ruido, pero más fuerte. Esa misma persona ahora estaba intentando la puerta, pero con más determinación, empujando y jalando con más fuerza. No quería hacer ruido, pero sacudí a mi esposo tan violentamente como pude para despertarlo y le susurré lo que pensaba que estaba pasando. Él estaba profundamente dormido, y mientras intentaba despertarlo con una voz baja, pude escuchar a quien fuera que estaba probando la puerta, intentarlo un par de veces más, pero con más fuerza. Finalmente se despertó y vio el pánico en mis ojos. Actuó de inmediato. Encendió todas las luces de la cabaña y agarró una escoba mientras se dirigía hacia la puerta principal. No había nada ni nadie, pero yo estaba segura, y él podía notar por cómo actuaba que lo decía en serio. Llamamos a la seguridad del resort, quienes vinieron y fueron extremadamente amables. Incluso el gerente del lugar bajó para asegurarnos que todo estaba bien. Dijeron que lo investigarían, que a veces el viento hacía ruidos como esos, y fueron tan amables como para asegurarse de que un miembro de seguridad se quedara afuera de nuestra cabaña el resto de la noche. No había señales de que alguien hubiera estado allí, así que nos dijeron que si estábamos seguros de que queríamos reportar algo, estarían encantados de acompañarnos a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, mientras hablábamos, sentí que quería mencionar a Luca, pero no quería parecer paranoica. Apenas había dormido y mi boca pareció soltarse sola. Mencioné que Luca siempre actuaba de manera extraña con nosotros y que pensaba que su cabaña debía estar cerca de la nuestra. Me dijeron que, aunque no era política del resort informar sobre los huéspedes, podían decirme que la cabaña de Luca en realidad estaba bastante lejos de la nuestra. La suya estaba en la zona de solteros, para personas en retiros, escritores, artistas, etc., y que la zona de parejas estaba en el otro lado del resort. Mencioné que entonces su esposa debía haberse quedado más cerca de nosotros o algo así, y recuerdo que la mujer detrás del mostrador me miró desconcertada. Me dijo que Luca había venido solo, que se había ido después del almuerzo del día de San Valentín, y que no había ninguna mujer con él en ningún momento de su estancia. Había venido solo y se había ido solo. Lo habrían sabido, ya que cualquier visitante debe al menos registrarse en recepción. Cuando mencioné investigar esto más a fondo, estaba realmente alterada por todo. Dijeron que aunque lo reportarían a la policía local, no había mucho que pudieran hacer. Luca no era un ciudadano suizo y no podían seguirlo solo porque una huésped pensara que podría haberla estado acosando o algo por el estilo. Me preguntaron si había visto a Luca durante alguno de los encuentros que había tenido, y tristemente tuve que decir que no. Cuando escucharon eso, compartieron una mirada que instantáneamente me hizo saber que no me creían del todo. El resort nos ofreció todo tipo de compensaciones, una cena gratis la próxima noche, e incluso me ofrecieron un descuento para una estancia de una semana en otra ocasión. A pesar de la oferta, no creo que volvamos pronto. Esto ocurrió hace aproximadamente un año. Lo sé porque fue alrededor del día de San Valentín, y pasé la semana previa temiéndolo, stalkeando a mi ex en Instagram y, en general, sintiéndome bastante mal conmigo mismo. Nos habíamos separado unos meses antes, y ella se quedó con el piso en el que vivíamos, ya que fue ella quien hizo la mayor parte del trabajo para encontrarlo. Su amiga se mudó, y yo me fui. Fue un arreglo simple, pero doloroso. Terminé encontrando un piso para mí bastante lejos, prácticamente en las afueras de la ciudad. No sé si alguna vez has estado en Londres, pero los precios de los pisos son ridículamente altos, y si quieres un lugar que sea más que una cama y un baño, tienes que abandonar cualquier esperanza de vivir remotamente en el centro. Así que llegó la temporada del día de San Valentín, y un fin de semana me sentía bastante mal por mí mismo, trabajando en una botella de prosecco que realmente debería haber compartido, cuando tomé una decisión. Cambié el radio en todas mis aplicaciones de citas para que fuera lo más pequeño posible, y traté de ver si podía conseguir una cita para San Valentín. La mitad del tiempo coincidías con alguien y luego te decían que estaban al otro lado de Londres, y tu intento de organizar una bebida se caía. Es muy lejos, o no tengo tiempo esta noche, tal vez la próxima semana, eran frases que escuchabas todo el tiempo.
No soy el tipo más atractivo, creo que soy lo suficientemente honesto conmigo mismo como para admitirlo. Y tengo una buena idea de cuando alguien con quien hago match parece demasiado guapa para ser real. Usualmente mis corazonadas se confirman cuando me mandan un mensaje anunciando algún sitio de cita ruso en el primer minuto. De todos modos conocí a Becca, quien parecía encantadora y muy dentro de mi liga, y que vivía de hecho no muy lejos de mí. Acordamos ir a tomar algo al Crown el día antes del día de San Valentín, para evitar la expectativa incómoda de algo más romántico. El Crown es básicamente el bar local para cualquiera que viva cerca de mi parada del Overground, y estaba bastante emocionado, para ser honesto. Parecía bastante divertida, tal vez no material de esposa, pero nos llevábamos bien, y por un tiempo el pensamiento de mi ex pasando su propio día de San Valentín sola se volvía mucho menos desagradable. Así que llega la noche de la cita, y me tomo mi habitual par de cervezas antes de salir, para darme un poco de valor, y me dirijo al Crown. Le mandé un mensaje para avisarle que ya iba en camino, y ella me dijo que genial, que ya casi llegaba. Estaba un poco oscuro afuera, y había una ligera llovizna, pero lo ignoré. Después de todo, esto es Londres. La caminata hacia el pub normalmente no toma mucho tiempo. Tienes que navegar por un montón de callejuelas pequeñas que terminan ralentizándote bastante, y me tomé un poco más de tiempo para evitar algunos callejones, solo porque había escuchado historias sobre gente siendo asaltada por aquí. Llegué al Crown solo un poco tarde y le mandé un mensaje disculpándome al entrar. Ella respondió bastante rápido, casi al instante. «Disculpa», dijo. «No tuve la oportunidad de avisarte. Hay un montón de chicos aquí por el cumpleaños de alguien y están siendo muy ruidosos. Me están incomodando un poco. Me he ido a un restaurante al final de la calle para ver si tienen espacio para nosotros». No estaba equivocada. Había un montón de chicos allí siendo ruidosos y molestos. Y supongo que si fueras una mujer pequeña te haría sentir bastante incómoda. No solo eso, pero había un grupo de gente fumando afuera y gritando, y puedo ver por qué no querrías quedarte mucho tiempo. Ella me envió el nombre del restaurante y me dijo que me apresurara, que nos guardarían una mesa si llegaba rápido. Es aquí donde empecé a preocuparme un poco. Nunca habíamos acordado ir a cenar, y no solo eso, sino que cuando busqué la ubicación en Google Maps me daba dos rutas, una bastante rápida, y la otra añadía unos 10 minutos al tiempo de caminata. La única cuestión era que la ruta más corta pasaba por una vieja urbanización que está semi-abandonada. Digo semi porque, aunque estoy seguro de que vive gente allí, no estoy seguro de quiénes, y la mitad de los edificios están tapiados. Eché un vistazo y decidí que de ninguna manera iba a pasar por ahí. Apenas había alumbrado público, si es que lo había, y apenas podía distinguir algo más que unas pocas sombras oscuras. Decidí tomar el camino más largo y me disculpé con ella, avisándole que llegaría un poco más tarde. Ella respondió de inmediato otra vez y me dijo que debía ir ahora, que fuera lo más rápido posible. No me gustó su tono y le dije que no había manera de que caminara por esa vieja urbanización de noche. En este punto comencé a sentirme realmente incómodo y consciente de lo solo que estaba en esa ruta. Aunque pasaba por varias casas y tiendas, no había nadie en la calle en sí. No había muchas personas afuera la noche antes del día de San Valentín. Y pensándolo bien, no tenía idea de por qué el restaurante estaría tan lleno en primer lugar. Ese sentimiento extraño en el estómago, donde sabes que algo está mal pero no puedes identificar qué, comenzó a apoderarse de mí, y por alguna razón caminé en medio de la calle durante el último tramo. Creo que me sentía un poco más seguro ahí, o al menos en mi cabeza pensaba que podría ver a cualquiera que se me acercara. Afortunadamente, nadie lo hizo. Logré asustarme un poco al ver mi reflejo en los escaparates y ventanas de los coches, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no mirarlos, porque sabía que solo me asustaría más. Me hubiera dado la vuelta, pero me di cuenta de que estaba más cerca del restaurante que del pub original, y en este punto solo quería ver una cara amigable. Aceleré un poco el paso y me aseguré de mandar mensajes a un par de amigos solo para estar seguro. Todo este tiempo ella me seguía mandando mensajes, diciéndome que me apurara y que el atajo estaba bien, que literalmente acababa de tomarlo. Pero tan pronto como mencioné que estaba casi en el restaurante, dejó de responder. Así, de repente, un momento me decía que me apurara y al siguiente, cuando quedó claro que no iba a tomar el atajo, se fue. Bueno, se fueron, supongo. No hay manera de saber quién era.
Entré al restaurante y, como sospechaba, el lugar estaba bastante vacío. Definitivamente no estaba lleno. Cuando pregunté si el camarero había visto a alguna mujer como Becca preguntando por una mesa, me dijo que no. «Esta noche no», me dijo. «Solo un par de familias y una pareja mayor». Pensé en mandar un mensaje a quien sea que estaba fingiendo ser Becca, pero incluso abrir la conversación me daba escalofríos. La idea de que había un par de días de conversación ahí, de quienquiera que estuviera al otro lado, fingiendo ser una persona normal por la razón que fuera, me helaba la sangre. Extrañamente me parecía más inquietante pensar en alguien tan espeluznante fingiendo ser normal. De alguna manera, pensé en caminar de regreso por la carretera, pero me di cuenta mirando por la ventana del restaurante que quienquiera que fingiera ser Becca sabía exactamente dónde estaba. Sabrían que llegué y que descubrí que mentían. Pensé en el hecho de que podrían estar observándome desde algún lugar, viendo mi silueta en la ventana, y pedí una mesa mientras pedía un Uber para volver a casa. Incluso durante el trayecto a casa, odiaba la idea de que mi rostro estuviera cerca de la ventana, e intenté inclinarme hacia el asiento del medio. Le pedí al conductor que me dejara lo más cerca posible de mi casa, y mi corazón latía acelerado durante todo el camino de regreso. Nunca les di mi dirección exacta, pero la idea de que supieran en qué área vivía era suficiente para hacerme empezar a buscar pisos al otro lado de la ciudad. Creo que tan pronto como pueda, me voy a mudar. Todo comenzó el 7 de febrero. La pequeña cafetería independiente en la que trabajaba había decidido poner algunas decoraciones para el día de San Valentín. Algunos compañeros de trabajo y yo pasamos prácticamente todo nuestro turno colgando guirnaldas rosas y rojas, escribiendo citas románticas en los bordes de nuestro menú de pizarra y otras cosas con temática romántica. Fue una forma divertida de pasar el turno, pero cuando salí del trabajo y comencé a caminar de regreso a mi piso, empecé a sentir una ligera punzada de soledad, sabiendo que estaría soltera y sola en el día señalado. Consideré usar Tinder o Bumble para ver si conseguía una cita, pero las probabilidades de encontrar a un chico que realmente me gustara en los próximos 7 días eran mínimas. Así que me resigné a otro San Valentín en soledad. Sin embargo, cuando llegué a casa y encontré un sobre rosa en mi buzón, debo admitir que eso me sacó una pequeña sonrisa. Un admirador secreto, como algo sacado de una novela romántica barata, puede que no sea la taza de té de todas las chicas, pero, para ser honesta, realmente me alegró el día, incluso si era de un amigo o de la amable señora que vivía en el piso de la planta baja. Solo que cuando abrí el sobre solo decía, 7 días para ir. No había ningún mensaje romántico, ni besos, ni corazones, solo esas 3 palabras garabateadas apresuradamente en el papel dentro. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había nada en el sobre o en el papel que confirmara que estaba dirigido a mí. No había nombre, ni dirección, nada. Empecé a sentirme un poco tonta, pensando, ¿y si no estaba destinado para mí? ¿Y si alguien había enviado su pequeña tarjeta de San Valentín a la persona equivocada? Me dije a mí misma que estaba siendo tonta, pero guardé el sobre y la tarjeta mientras subía a mi piso y continuaba con mi noche. Sinceramente, creo que ya lo había olvidado todo para la mañana siguiente, cuando me levanté y me fui al trabajo nuevamente. Pero cuando volví a casa, hubo un recordatorio claro de que esto no había sido un error. Al llegar a mi piso, revisé mi correo para encontrar otro sobre rosa dentro. Y no solo eso, también había un pequeño paquete marrón. Nuevamente, debo admitir que me emocioné un poco con todo esto. Definitivamente no había habido un error de dirección ni nada por el estilo. Quiero decir, la persona debió haber puesto todo eso ella misma. Tal vez realmente tenía un admirador secreto y San Valentín estaba a punto de convertirse en algo salido de un cuento de hadas. Pero tan pronto como abrí el paquete, supe que algo no estaba bien. Dentro había un pequeño osito de peluche marrón, solo que no era nuevo ni había sido bien cuidado. Lo que era obviamente una larga y sucia existencia había dejado sus marcas. Para ser franca, estaba asqueroso. El peluche parecía no haber sido lavado en años, incluso décadas. La felpa estaba sucia y enmarañada, y uno de sus ojos de vidrio estaba faltando, probablemente arrancado por un niño hace años. La nota dentro del sobre era prácticamente igual a la anterior, solo que esta vez decía, 6 días para ir.
Fue en ese momento cuando me di cuenta de que quien estaba enviando estas cosas no estaba del todo bien, y lo que antes había sido una especie de emoción, se convirtió en una anticipación nerviosa. Cuanto más pensaba en ello, más asustada me sentía. Esto no iba a ser un romance de ensueño, de hecho, era más probable que fuera lo contrario. Le conté a una amiga en el trabajo sobre todo esto, y lo tomó mucho más en serio de lo que yo lo había hecho. Me dijo que obviamente tenía un acosador, y que, aunque esta persona hiciera estas cosas por afecto, seguía cruzando un montón de límites personales y que debería considerar contactar a la policía. Pero, ¿decirles qué exactamente? Que tenía una nota sin dirección ni remitente, sin detalles, excepto que las había encontrado en mi buzón. Bueno, no eran exactamente los gestos románticos de ensueño que creo que todas las chicas desean, pero al mismo tiempo, ¿por qué causar la angustia de llamar a la policía por alguien? Eso me parecía un poco cruel, pero después de regresar a casa esa noche y encontrar algo más en mi apartamento, no me sentí tan reacia a contactarles. Llegué a casa nuevamente esa noche y encontré exactamente lo que esperaba en mi buzón. Otra nota esta vez diciendo sí, lo adivinaste, 5 días para ir. Subí furiosa a mi apartamento. Agarré un trozo de papel y un rotulador y escribí algo como: quien sea que esté dejando cosas en mi buzón, por favor detente. Al principio fue dulce, pero ahora es un poco aterrador. No más o llamo a la policía. Hice un esfuerzo por no sonar demasiado grosera o agresiva, pero también necesitaba dejar claro que realmente no apreciaba su atención no deseada. Pegué la nota en la entrada principal del edificio antes de irme a la cama, esperando que quien fuera entendiera el mensaje y me dejara en paz. Un pequeño paréntesis. Me ducho antes de dormir todas las noches, sin excepción. Soy casi una fanática de la limpieza y mantengo mi baño impecable. Así que cuando terminé de ducharme esa noche, algo pequeño captó mi atención. Algo que podría pasar desapercibido para la mayoría, pero que para mí destacaba como un pulgar dolorido. Un destello de color en lo que era un baño inmaculado. En el alféizar de la ventana había una pequeña forma redonda y de vidrio, sentada ahí sola. Me acerqué curiosa, mirándola por unos momentos antes de entrar en pánico por completo y salir corriendo del baño para llamar a la policía. Era un pequeño ojo de vidrio, con una minúscula cantidad de tela tejida en su parte trasera. Lo reconocí al instante como el ojo que faltaba del osito de peluche que había encontrado en mi buzón. Mientras estaba al teléfono con la policía, me di cuenta de algunas cosas sobre mi posible admirador. Como dije, me ducho todas las noches antes de dormir, y me gustan las duchas calientes, cuanto más vapor, mejor. Naturalmente, la ventana del baño pasa mucho tiempo entreabierta para dejar salir la humedad. Quienquiera que hubiera puesto ese ojo de vidrio en el alféizar de la ventana, había sabido mi rutina nocturna. Obviamente me había estado observando lo suficiente como para saber exactamente dónde colocar algo para que yo lo viera. Pero fue su método lo que realmente me asustó. Usar el pequeño ojo del osito para decirme, de alguna manera, que me estaban vigilando. Reemplacé la nota que había escrito con una que simplemente decía: la policía ha sido contactada. Déjame en paz. Y me dejaron en paz. Pero todo el asunto tuvo un impacto bastante serio en mi mente durante mucho tiempo después. A veces me encontraba mirando a alguien en la cafetería o a alguien que pasaba frente a mi piso, preguntándome si era esa persona. Me preguntaba si, un día, alguno de ellos me miraría y sonreiría, y sabría que aún no habían desistido. Ya que muchas personas han estado publicando historias relacionadas con el día de San Valentín últimamente, pensé en compartir una pequeña historia mía. No es ni de cerca tan aterradora como algunas de las otras que se han publicado aquí, sobre personas enviándose corazones de animales y cosas por el estilo. Al menos no en apariencia. Pero supongo que lo que me asustó tanto fue como una situación aparentemente normal y agradable puede volverse horrible tan rápido. Un minuto estás comentando lo surrealista o de telenovela que algo puede ser, y al siguiente te das cuenta del peligro real y presente, pero ya es demasiado tarde. Ya lo tienes frente a ti. Algunas cosas o personas tienen una forma de simplemente aparecer sigilosamente, y así fue como me ocurrió a mí. Así que, más o menos por esta época el año pasado, hice match con una chica en Tinder que, como yo, estaba buscando a alguien con quien pasar el día de San Valentín.
Nos llevamos bien casi de inmediato, y no pasó más de una semana antes de que estuviéramos pasando el rato en los apartamentos del otro, teniendo pequeñas citas de Netflix y Domino's, y en general, hundiéndonos en la comodidad de estar en pareja. Habíamos estado jugando con la idea de hacer las cosas oficiales, pero ambos coincidimos en que, cuanto menos nos centráramos en lo que llamamos burocracia de relación, más felices y cómodos estaríamos. Posiblemente aquí fue donde cometimos el primer error. En algún momento la chica y yo estábamos hablando sobre lo molesto que es cuando los chicos le coquetean en el trabajo. Ella trabajaba detrás de la barra en un lugar de estilo tiki, donde tenía que usar camisas hawaianas como parte de su uniforme. Siempre se veía muy linda con ellas, por lo que realmente no podía culpar a los chicos por coquetearle. Yo lo haría. Aparentemente un tipo le preguntó si tenía novio, a lo que ella respondió algo como: «No, estoy saliendo con alguien, pero no es nada serio». Ahora, sé que esto no era su forma de intentar mantener sus opciones abiertas, ya que yo había estado haciendo prácticamente lo mismo, esquivando la pregunta de manera casual, como si fuera un tipo que juega con las chicas. Pero era todo una fachada. Realmente nos gustábamos. De todas formas, tuvimos esa pequeña conversación, desahogamos un poco y seguimos adelante. Realmente no le di más vueltas, hasta unos días después. La chica se queda en mi casa el domingo por la noche, con la intención de ir directamente al trabajo desde mi lugar. Recibo un mensaje de un número desconocido a primera hora de la tarde diciendo que es ella, usando el teléfono de un compañero de trabajo para avisarme que dejó su propio teléfono en mi apartamento. Así que, siendo caballeroso, se lo llevo. La saludo y organizamos una pequeña cita para más tarde. Fui en bicicleta hasta el bar, como lo hago a todas partes. No porque sea un hippie ambientalista de Extinction Rebellion, sino más bien porque no puedo permitirme los pagos de un coche decente todavía. Mientras regresaba a mi apartamento, escucho un coche detrás de mí comenzar a tocar la bocina furiosamente. Asumí que quería que lo dejara pasar, así que me orillé al lado de la carretera y le hice una seña para que pasara. Pero no pasó. El conductor siguió tocando la bocina con más rabia y se acercaba más y más, y comencé a asustarme, pensando que iba a ocurrir un accidente. Decidí subirme a la acera y salirme completamente de su camino. Solo que, cuando lo hice, el tipo frenó, bajó la ventanilla y comenzó a sonreírme desde su asiento. Le pregunté si había algún problema con mi manera de andar en bicicleta, y él simplemente no respondió. Solo seguía sonriendo mientras subía la ventana y se marchaba. Esto no es exactamente inusual por varias razones. Los conductores parecen odiar a los ciclistas en mi ciudad. No sé si es porque las leyes de tráfico favorecen a los ciclistas o lo que sea, pero digamos que no era la primera vez que me cruzaba con algún conductor furioso mientras pedaleaba por la ciudad. Así que, aunque fue molesto, no había juntado las piezas del rompecabezas todavía. Pasaron unos días y estaba haciendo la compra no muy lejos de mi apartamento cuando vi una cara familiar. No era solo de pasada, como dos conocidos que se cruzan con prisa. Me estaban mirando fijamente desde el otro lado de un pasillo, y luego reconocí al tipo de la bocina loca, el que conducía demasiado cerca de mí. No soy de confrontaciones en público, así que, aunque realmente quería al menos decirle un par de cosas, definitivamente ese no era el lugar adecuado para hacerlo. Además, no soy rencoroso, o al menos eso creo. Así que simplemente traté de evitar el contacto visual, tomé mis compras y me dispuse a salir de allí. Solo que este tipo parecía tener otros planes. Cada pasillo por el que caminaba él ya estaba allí o aparecía poco después, casi como si estuviera rastreándome o siguiéndome, lo cual resulta ser exactamente lo que estaba haciendo. Hice un buen trabajo evitándolo, recogiendo solo lo esencial antes de ir directamente a la caja y luego a la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de subirme a mi bicicleta y largarme, escuché a alguien corriendo para alcanzarme. Era él. No recuerdo exactamente lo que se dijo entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza cuando me fui en bicicleta, pero intentaré parafrasear lo mejor que pueda. Tú eres el tipo al que le gusta tocar la bocina, ¿verdad? ¿Alguna razón por la que me seguiste en el supermercado hoy? Déjala en paz. ¿A quién? Sabes de quién hablo, chico, a menos que seas tan tonto como pareces. Realmente no lo sé, amigo, así que por favor explícame. Los dos lo sabemos. Y luego nombró a la chica con la que estaba saliendo. Ella no quiere saber nada más de ti. Si me entero de que la molestas otra vez, te mataré.
¿Me estás amenazando? No creo que a la policía le guste mucho eso. No es una amenaza, es una promesa. Te seguí ese día. Sé dónde vives, dónde trabajas y dónde duermen tus padres. Déjala en paz o te lo quitaré todo, todo. Mientras me alejaba en bicicleta, en realidad gritó después de mí la dirección exacta de la casa de mis padres. Un pequeño detalle. Había ido a visitarlos 1 o 2 días después del incidente de la bocina, por lo que era completamente factible que el tipo me hubiera estado siguiendo, no solo durante un día o 2, sino durante toda una maldita semana. Hablé con la chica con la que estaba saliendo y, lentamente, juntamos las piezas del rompecabezas de cómo este tipo le había preguntado si estaba soltera un día, y luego había procedido a seguirla a ella, y luego a mí, hasta que construyó una imagen detallada de nuestras vidas. Afortunadamente para nosotros, no pasó nada más con las amenazas de ese tipo. Lo vimos un par de veces más por la ciudad, observándonos mientras salíamos en citas, etc. Pero luego pareció desaparecer del mapa por completo, y gracias a Dios. A veces pienso en lo fácil que habría sido para ese tipo simplemente derribarme de mi bicicleta e infligirme lesiones que cambiaran mi vida o peor aún, hacerle algo a mis padres. Mi nombre es Lisha, y lo que voy a contarles es una historia que todavía me persigue, una que cambió mi vida para siempre. Es una de esas experiencias que, mientras suceden, parecen sacadas de una película, algo tan irreal que tu mente tarda en procesar que es verdad. Nunca pensé que esa noche en la que salí a cenar con mi novio sería la última vez que lo vería con vida. Hasta el día de hoy no puedo creerlo. La vida tiene formas crueles de jugar con nosotros, y esa noche, el destino decidió que yo perdería todo en cuestión de minutos. Era una fría noche de febrero, una de esas en las que el viento gélido te corta la piel, recordándote que el invierno todavía tiene un largo trecho por delante. Aún vivía en las afueras de Seattle, en un pequeño departamento que compartía solo conmigo misma. Hacía casi un año que estaba saliendo con Ethan, un chico dulce y amable que conocí a través de amigos en común. A veces pienso en lo sencillo que fue todo al principio, nuestras primeras conversaciones, las primeras salidas, cómo fue construyendo esa conexión profunda y especial que teníamos. Ethan no era el tipo de hombre que te roba el aliento con su apariencia, pero tenía una calidez, una bondad genuina, que me hacía sentir segura y querida cada vez que lo tenía cerca. Era exactamente lo que necesitaba después de una relación anterior que, como descubriría más tarde, nunca me había dejado por completo. Ese 14 de febrero Ethan y yo habíamos planeado algo sencillo. No éramos del tipo de pareja que hacía grandes gestos por San Valentín, y ambos preferíamos evitar las multitudes y la presión que suele acompañar al día. Decidimos ir a cenar a un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad, un lugar acogedor que nos gustaba porque la comida era casera y el ambiente era íntimo, perfecto para nosotros. Nos encantaba sentarnos junto a la ventana, donde las luces de la calle proyectaban sombras cálidas a través de los vidrios empañados. Allí, con una copa de vino y buena compañía, el mundo exterior parecía desaparecer. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Me puse un vestido negro sencillo, uno que sabía que a Ethan le gustaba. No era nada llamativo, pero me hacía sentir cómoda y bonita. Me miré al espejo antes de salir, sintiéndome algo nerviosa, aunque no podía explicar por qué. Tal vez algo en mi interior presagiaba lo que estaba por venir, aunque, obviamente, no podía saber lo que el destino tenía preparado para nosotros esa noche. Ethan ya estaba esperándome en el restaurante cuando llegué. Estaba sentado en nuestra mesa habitual, sonriéndome con esa sonrisa que siempre lograba calmarme, como si me dijera que todo iba a estar bien, que en su presencia no había nada de qué preocuparse. Nos saludamos con un beso suave y comenzamos a revisar el menú, aunque ambos sabíamos que pediríamos lo mismo de siempre. Él optaría por los ravioles de espinaca y yo por la lasaña. Compartiríamos una botella de vino tinto, como siempre lo hacíamos, mientras hablábamos sobre todo y sobre nada. Aquella noche, las conversaciones fluían con facilidad. Hablamos del trabajo, de nuestras familias, de los planes para el próximo fin de semana. Recuerdo cómo sus ojos se iluminaron cuando mencionó una nueva serie que quería que viéramos juntos. Todo era tan mundano, tan simple, pero también tan perfecto.
No había necesidad de grandes palabras o gestos entre nosotros, solo la comodidad de saber que estábamos exactamente donde queríamos estar, juntos. Mientras esperábamos el postre, Ethan me tomó la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los míos. Fue un gesto tan sencillo, pero al mismo tiempo tan significativo. Era una de esas cosas que él hacía, pequeñas acciones que me recordaban cuánto me quería. No siempre era el mejor para expresarse con palabras, pero sus gestos hablaban por él. Y en ese momento, sentí una paz y una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Terminamos nuestra cena con un tiramisú que compartimos y 2 cafés para calentar nuestros cuerpos antes de salir nuevamente al frío. Ethan pagó la cuenta mientras yo me ponía el abrigo y me ofreció su chaqueta cuando notó que yo seguía temblando. Nos reímos mientras caminábamos hacia el auto, disfrutando de esos pequeños momentos de complicidad que hacen que una relación sea tan especial. Recuerdo haber pensado que aunque no había nada particularmente emocionante o especial en esa noche, me sentía afortunada. Me sentía agradecida de tener a alguien como Ethan a mi lado. No sabía que esos pensamientos serían lo último feliz que pasaría por mi mente esa noche. Era tarde cuando salimos del restaurante, alrededor de las 10 de la noche. El viento había arreciado, y el frío cortante nos hizo caminar más rápido hacia el estacionamiento. A pesar de la temperatura, mi corazón estaba cálido. Me aferraba al brazo de Ethan dejándome guiar por él, sintiendo esa paz que solo él podía ofrecerme. El estacionamiento estaba casi vacío, como era de esperar a esa hora. Las farolas proyectaban luces tenues sobre el pavimento, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el aire frío y quieto. Estábamos a solo unos metros del auto de Ethan cuando lo escuchamos. Un motor que rugía a lo lejos. Un coche que se acercaba demasiado rápido. Ethan se giró primero, instintivamente poniéndose frente a mí, como para protegerme. Fue un movimiento tan natural para él, siempre tan protector, siempre asegurándose de que yo estuviera a salvo. El auto frenó bruscamente delante de nosotros, bloqueando nuestro camino. Recuerdo cómo mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al principio, pensé que se trataba de alguien que había perdido el control del vehículo o que estaba buscando estacionarse. Pero cuando la puerta del conductor se abrió, supe que algo no estaba bien. El hombre que salió del auto llevaba una capucha que le cubría gran parte del rostro. Podía ver sus manos y en una de ellas sostenía un arma. Mi mente no podía comprender lo que estaba viendo. Era como si todo se moviera en cámara lenta, como si estuviera viendo una escena de una película y no algo que estaba sucediendo ante mis propios ojos. Ethan se tensó y yo, paralizada por el miedo, no podía moverme. El hombre no dijo nada. No hubo advertencia, no hubo palabras. Simplemente levantó el arma y disparó. El sonido de los disparos rompió el silencio de la noche, y aún resuena en mi mente cada vez que cierro los ojos. 3 balas, 3 disparos rápidos y precisos que atravesaron el pecho de Ethan. Lo vi caer al suelo, su cuerpo desplomándose frente a mí mientras la sangre comenzaba a empapar el pavimento. Mis gritos llenaron el aire, pero nada de lo que hice pudo cambiar lo que estaba ocurriendo. Ethan, el hombre que amaba, el hombre que me hacía sentir tan segura, yacía allí inmóvil. En ese momento sentí que el mundo se detenía. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mis piernas no respondían, mis manos temblaban, y todo lo que podía hacer era mirar el cuerpo de Ethan en el suelo, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Cómo una noche tan tranquila, tan normal, había terminado en una pesadilla. El hombre con el arma, el asesino de Ethan, no se fue inmediatamente. Comenzó a caminar hacia nosotros, su figura imponente acercándose lentamente. Fue entonces cuando, en medio del caos y del miedo, logré ver su rostro, y lo que vi me dejó sin aliento. Era Matt. Matt, mi exnovio. El hombre con el que había estado en una relación hacía casi 2 años, el hombre al que creía haber dejado en el pasado. Lo reconocí a pesar de la oscuridad, a pesar de la capucha que trataba de ocultarlo. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué él? Mi mente intentaba buscar respuestas, pero nada tenía sentido. Lo único que sabía era que el hombre que una vez pensé que conocía estaba parado frente a mí, con un arma en la mano, después de haber asesinado al hombre que amaba. «Te lo advertí, Lisha», dijo Matt, su voz fría y llena de resentimiento.
Te dije que nadie más te iba a tener. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Era como si todo el tiempo que habíamos pasado juntos, todos esos momentos que una vez pensé que eran felices, hubieran sido una mentira. Nunca imaginé que alguien pudiera cambiar tanto, o tal vez siempre había sido así, y yo nunca lo vi. El hombre que estaba frente a mí no era el Matt que conocí. Era alguien más, alguien consumido por el odio, alguien que estaba dispuesto a destruirlo todo. En ese momento pensé que iba a morir. Lo vi levantar el arma nuevamente, y supe que no tenía ninguna posibilidad de escapar. No había a dónde correr y aunque quería moverme, mis piernas estaban paralizadas por el terror. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada, observando cómo el hombre que una vez fue parte de mi vida, ahora se convertía en la causa de mi peor pesadilla. Matt levantó el arma, y por un segundo creí que ese sería mi fin. Sentí que el tiempo se detuvo. Mi respiración se hizo pesada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me explotaría en el pecho. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, y solo quedaba él, con su arma apuntándome. Me preparé para lo peor. Cerré los ojos por reflejo, esperando sentir el impacto del disparo. Pero no sucedió. Pasaron unos segundos y cuando abrí los ojos vi algo que me dejó más perpleja de lo que ya estaba. Matt no me estaba apuntando a mí. En lugar de eso, se estaba apuntando a sí mismo. Su expresión cambió por completo. El odio y la furia que había en su rostro un momento antes fueron reemplazados por algo que nunca había visto en él. Desesperación. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de una especie de resignación, como si todo lo que había hecho esa noche hubiera sido una cadena inevitable de eventos que solo podía terminar de una manera. «No puedo dejarte ir», dijo en un susurro con una voz quebrada, y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera intentar detenerlo, apretó el gatillo. El disparo resonó en el aire de la noche, más fuerte que los anteriores, o al menos así lo sentí. Vi como el cuerpo de Matt se desplomaba frente a mí, cayendo al suelo con un sonido sordo. La sangre comenzó a formar un charco bajo su cabeza, mezclándose con la de Ethan, creando una escena que parecía sacada de una pesadilla. Los dos hombres que alguna vez fueron parte de mi vida, ahora yacían muertos a mis pies, en un estacionamiento desierto, bajo las luces parpadeantes de las farolas. Todo sucedió tan rápido, pero para mí, esos momentos se sintieron como una eternidad. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, pero no podía moverme, no podía pensar. Estaba congelada en el lugar, mirando los cuerpos sin vida de Ethan y Matt. Mi mente intentaba comprender lo que acababa de suceder, pero era imposible. Nada de esto tenía sentido. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Intenté moverme, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. La realidad me golpeaba como una ola imparable, y el shock se apoderaba de mi cuerpo. No podía apartar la vista de la sangre, de los cuerpos, de las caras de los dos hombres que hasta hace unos minutos respiraban, hablaban y vivían. Y ahora estaban muertos. Recuerdo vagamente haber escuchado los gritos de otras personas en el estacionamiento, probablemente personas que estaban en el restaurante y salieron al oír los disparos. Vi luces de teléfonos móviles parpadeando en la oscuridad. Alguien seguramente estaba llamando a la policía. Pero para mí, todo se sentía lejano, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Cuando las sirenas se hicieron más fuertes y los coches de policía llegaron al lugar, los agentes salieron corriendo hacia mí. Uno de ellos me habló, pero no pude entender lo que decía. Vi cómo se acercaban al cuerpo de Ethan, cómo intentaban comprobar si aún había algo que pudieran hacer por él, aunque yo sabía que no lo había. Luego se acercaron a Matt y fue lo mismo. Ambos estaban muertos. «Señorita, ¿puede escucharnos?», dijo uno de los policías tomándome del brazo suavemente, intentando sacarme de mi trance. No podía responder. Sentía que mi mente estaba en otro lugar, como si hubiera quedado atrapada en ese preciso instante en que todo cambió. No podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo algo que había comenzado como una noche tan tranquila, una noche normal, se había convertido en esto. Cómo el hombre que una vez pensé que conocía tan bien, que una vez pensé que me amaba, había terminado con la vida de Ethan y luego con la suya propia.
Las ambulancias llegaron poco después, pero no había mucho que pudieran hacer. Fui llevada a un lado, y aunque los paramédicos intentaron hablarme, preguntarme si estaba bien, mi mente seguía perdida. Mis ojos permanecían clavados en el lugar donde Ethan y Matt yacían. Un oficial trató de que bebiera un poco de agua, pero mis manos temblaban tanto que no podía sostener el vaso. No sé cuánto tiempo pasó antes de que comenzara a recuperar algo de sentido. Empecé a escuchar fragmentos de conversaciones. Doble homicidio, suicidio. Arma recuperada. La chica está en estado de shock. Las palabras no parecían reales, como si no estuvieran hablando de lo que yo acababa de vivir. Sentí una oleada de náuseas y tuve que apartarme para vomitar, aunque mi estómago estaba vacío. Me llevaron a una ambulancia y me cubrieron con una manta, aunque no sentía frío. No sentía nada. Todo era un vacío profundo que me envolvía, una mezcla de confusión, dolor y una incredulidad abrumadora. Las imágenes de esa noche seguían repitiéndose en mi mente. La sonrisa de Ethan en el restaurante, los disparos, la sangre, y luego el rostro de Matt, justo antes de que se disparara. No podía escapar de esas imágenes, no podía apagar el caos que se había desatado en mi cabeza. Cuando finalmente me llevaron a la estación de policía para tomar mi declaración, sentí que estaba operando en modo automático. Respondí a las preguntas de los oficiales lo mejor que pude, aunque mi voz sonaba extraña para mí misma, como si no fuera mía. Les conté todo, desde la cena con Ethan hasta el momento en que Matt salió del auto y disparó. Les hablé de mi relación con Matt, cómo habíamos terminado hacía casi 2 años y cómo no había tenido contacto con él desde entonces. Nunca imaginé que me estaba siguiendo, que había estado planeando esto. ¿Cómo pude no haberlo visto venir? Los oficiales fueron amables, pero sus rostros mostraban la misma incredulidad que yo sentía. No podían entender por qué Matt había hecho lo que hizo, y tampoco yo. Me explicaron que los antecedentes de Matt no mostraban ninguna señal de comportamiento violento, que nunca había sido arrestado o denunciado por nada, pero claramente algo en él había cambiado. Algo oscuro y peligroso que lo había llevado a cometer el acto más terrible imaginable. Después de horas de interrogatorio, y de repetir la misma historia una y otra vez, me dejaron ir. Un amigo cercano vino a recogerme, porque no podía ni pensar en volver a mi departamento sola. No podía enfrentarme a la soledad ni a los recuerdos que ahora me atormentaban. Los días siguientes fueron un borrón. Las noticias locales cubrieron la historia, describiéndola como una tragedia inexplicable, un crimen pasional. No podía evitar sentir que estaban simplificando lo que había ocurrido, como si reducirlo a un titular pudiera encapsular todo el dolor, el miedo y el trauma que yo estaba experimentando. Las llamadas llegaron de amigos, familiares y hasta de personas que no conocía bien. Todos me ofrecían sus condolencias, pero yo no quería hablar con nadie. No sabía qué decir. ¿Cómo se explica algo tan irracional? ¿Cómo se procesa el hecho de que tu exnovio asesinó al hombre que amabas y luego se quitó la vida? No había palabras para eso. No había consuelo suficiente. Recuerdo haber pasado horas en mi cama, sin poder dormir, mirando el techo, reviviendo cada segundo de esa noche en mi mente, una y otra vez, como si de alguna manera pudiera cambiar lo que había sucedido si lo repasaba lo suficiente. Pero no podía. Nada traería a Ethan de vuelta.